Bienvenidas, bienvenidos, seguimos en el módulo 2. Este es el tercer segmento. En el primero abordamos pasos de la negociación basada en intereses y necesidades, algo que nos sirve para cualquier negociación de carácter interpersonal o del tipo que sea. En el módulo 2 nos centramos en qué sucede cuando tenemos negociaciones en bandos o en equipos, en donde unos negocian en representación de otros, otras, y lo que se conoce como la paradoja de la representación, cómo navegarla. Y esta paradoja de la representación tiene mucho que ver con lo que vamos a ver en este segmento número 3, que es el giro deliberativo que nos va a ayudar a darle legitimidad democrática a las decisiones públicas, que las negociaciones que hagamos sean efectivas para integrar los intereses, las necesidades de quienes están en la mesa de negociación, pero también sean percibidos como legítimos por quienes no están en la mesa de negociación. Y sucede que todas las teorías modernas de negociación se centran en este aspecto estratégico, cómo lograr nuestros objetivos. Y para ello recomiendan sí el diálogo constructivo centrado en la efectividad, es decir, que quienes están en la mesa logren sus objetivos. Esto en contraste con enfoques tradicionales de nuestra cultura política que enfatizan el uso del poder o negociaciones de carácter muy agresivo, ambicioso, que pueden tener resultados favorables, pero que también pueden fracasar y derivar en conflicto, como comentamos en el primer segmento de este módulo. Entonces, ese aspecto de efectividad de una negociación política puede evaluarse en función de qué tanto valor estamos creando al integrar las necesidades de uno y otro bando que está representado en la mesa, de que también se distribuya el valor de una manera relativamente razonable o por lo menos beneficiosa para nuestro bando, nuestro partido político, que nos sintamos que logramos algo satisfactorio para nuestro equipo. Sin embargo, ninguna de estas dos dimensiones, ni la creación de valor, ni la distribución de ese valor entre las partes representadas en la mesa, nos dice para quién en la sociedad se está creando ese valor. Tampoco si es deseable desde el punto de vista del interés público ese acuerdo. Hay muchos acuerdos, muchas negociaciones que la opinión pública ha visto como contrarias a la ciudadanía, como que se hacen a espaldas del público. Y esto ha generado incluso cierta mala fama a la negociación política en sí, porque las personas no se sienten representadas. La teoría y práctica de la negociación como tal no nos puede responder a esta pregunta de si el acuerdo que se creó y que es satisfactorio para las personas representadas en la mesa es bueno para la ciudadanía. Les voy a poner un ejemplo de una negociación que generó mucho valor para las personas en la mesa y también una distribución de valor muy satisfactoria para quienes estaban en esa negociación, y esa es la negociación que se dio en su momento, bueno, varias negociaciones que se dieron entre Telmex cuando se privatizó y como ustedes saben fue comprada por la familia Slim, y el sindicato de telefonistas, que era un sindicato muy empoderado que logró excelentes negociaciones, grandes prestaciones, muy buenos salarios, dándole también a Telmex convirtiéndola en una de las empresas más rentables del mundo, y todo eso se vio más tarde a costa de ¿quiénes? Pues de los usuarios y de los ciudadanos que pagábamos cuotas muy altas de teléfono a un monopolio que nos daba un mal servicio. Esto incluso lo dijo la OECD en su momento. México era uno de los países más atrasados en telecomunicaciones, y esto era resultado de un acuerdo de mucho valor para quienes estuvieron en la mesa de negociación, pero que no era bueno desde el punto de vista del interés público. Entonces, ¿hacia dónde podemos mirar si no es hacia la teoría de la negociación para responder esta pregunta de si el acuerdo, si la negociación es de interés público? La respuesta está en la teoría política contemporánea.
en lo que se ha llamado el giro deliberativo y que justo nos dice, no podemos saber a priori que una negociación va a ser buena para la ciudadanía. Tampoco que todo lo que mi partido político, aunque yo haya votado por él, todo lo que impulse va a ser bueno para mí como ciudadano. El giro deliberativo nos dice, nadie tiene la respuesta a lo que es el interés público. Esa respuesta se tiene que construir a través del diálogo, porque reconoce que todos estos puntos de vista sobre la realidad son valiosos y ven un ángulo que es importante para resolver los problemas públicos. Desde el punto de vista del giro deliberativo, es la calidad de la deliberación, del diálogo que tenemos, lo que nos va a producir legitimidad democrática en un acuerdo. Vamos a ver qué significa esto de calidad de la deliberación. Es un concepto teórico, pero que podemos aterrizar fácilmente en lo que como ciudadanos nos imaginamos que es una buena manera de dialogar para llegar a un acuerdo. Y seguramente todas y todos ustedes han participado en alguna deliberación, ya sea en el Congreso o en una junta de vecinos o en una junta de padres de familia en la que queremos llegar a un acuerdo. Y la pregunta es, ¿cómo es esa deliberación? ¿Cómo fue ese diálogo? Y fíjense, aquí tenemos 3 imágenes de espacios deliberativos muy distintos. Seguramente habrán participado en algo de este estilo, en alguna asamblea popular, en una junta, como la imagen que está abajo de la asamblea, de pocas personas, pero todas muy reflexivas, o en el propio Congreso de la Unión, o en otra asamblea legislativa, en otro cuerpo legislativo, como el de la imagen de la extrema izquierda. ¿Cómo definimos calidad de la deliberación? Y les voy a pedir que piensen cuál de estas 3 imágenes es la que se acerca más a esta definición. Los teóricos de la deliberación nos dicen que una deliberación es de calidad cuando los ciudadanos tienen igual capacidad de participar libre y equitativamente, ya sea en persona o vía representantes, en un intercambio recíproco y reflexivo de razones, pero que ese diálogo se dé con orientación al interés público. Entonces vemos que es una definición que a lo mejor es un tanto idealista, y eso nos dice el giro deliberativo, es efectivamente un ideal que en democracia tenemos que aspirar a alcanzar o acercarnos lo más posible. De nuevo, la pregunta es, ¿cuál de estos espacios se asemeja más a esta deliberación? Y que por lo tanto, la pregunta es, ¿cuál de estas imágenes les parece a usted que satisface mejor esta definición de calidad de la deliberación? Y muy importante también pensar en los espacios deliberativos en los que han estado ustedes. ¿Han sido equitativos? ¿Las personas han podido participar libremente? ¿Quiénes están en ese espacio? ¿Son todos los que quisieron estar? ¿Son una minoría? ¿Son representantes que fueron electos democráticamente? ¿Cómo fue el intercambio? ¿Hubo ánimo de escucha? ¿Una capacidad de reflexionar sobre los distintos puntos de vista? ¿O fue más bien un ring de box donde cada quien estaba buscando imponer su argumento? Seguramente han tenido diferentes experiencias. Y en aquellos procesos que se acercan y se parecen a esta definición, los acuerdos que se alcanzan se experimentan por los ciudadanos como satisfactorios, como positivos, como que estamos avanzando, como que hubo progreso. Eso es lo que sostiene el giro deliberativo, que cuando nos acercamos a esta definición, estamos avanzando hacia el interés común. Y ahora les digo, ¿cuál de estas 3 imágenes les convence más? Cuando pregunto esto en un taller, algunos se inclinan más por la imagen de la junta, porque lo ven reflexivo, porque a lo mejor han tenido malas experiencias en las asambleas donde no hay escucha,
pero otros dirán, bueno, pero ese espacio es de hombres, blancos, ¿dónde está la diversidad? Yo no me veo ahí representada, entonces no me gusta, no me convence, y por lo tanto se inclinarán hacia la imagen de la extrema izquierda de la Asamblea Legislativa, donde todos y todas pudimos votar al menos por alguno de esos representantes, y tiene ese carácter de representación democrática. Sin embargo, quienes hemos visto de cerca o estudiado los procesos deliberativos en ese espacio que es el pleno de un cuerpo legislativo, sabemos que muchas veces no tiene nada de reflexivo ni el intercambio que se da, y que tristemente no siempre se orienta al interés público. Entonces la respuesta es que difícilmente un solo espacio deliberativo nos va a acercar a esa definición, porque es una definición efectivamente idealista. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tener mucha imaginación y creatividad política, imaginación política, para que distintos espacios nos vayan acercando a una buena decisión, que satisfaga y se acerque lo más posible a este espacio. Entonces, después de muchos años de estudiar procesos legislativos, yo les puedo compartir que lo que hemos encontrado es que las reformas que perduran en el tiempo y que a la distancia los ciudadanos sentimos, esa reforma fue emblemática, como pueden ser las reformas de transparencia que ha habido en este país, o la reforma que introduce los derechos humanos en la Constitución, en el artículo 1 constitucional, y el criterio pro persona, las reformas que se impulsaron para introducir el criterio de paridad en la Constitución entre hombres y mujeres. Esas reformas, que son avances democráticos, tienen algunas características que comparten en común, y una de ellas es que generan distintos espacios complementarios y trayectorias que se van acercando a esta definición. En algunas ocasiones vamos a ver grandes foros de donde emanan algunas ideas, algunos principios orientadores, pero se combinan con espacios deliberativos más pequeños, más reflexivos, para trabajar y pulir las propuestas. Y después finalmente llegan a ese pleno en donde todas y todas estamos de alguna manera representados. Ese es un ejemplo de cómo se van construyendo esas trayectorias de legitimidad. No puede depender de un solo espacio. Y todo esto lo podemos ver a lo mejor de una manera más gráfica en esta tipología de acuerdos políticos, que además nos va a permitir recordar la otra dimensión que hemos trabajado a lo largo de este módulo, que es la negociación efectiva. Y vamos a ver que se requiere de tener un ojo bien puesto hacia esas negociaciones y esas 3 mesas de negociación, donde efectivamente los intereses y necesidades de las partes estén bien reflejados, integrados en el acuerdo, y al mismo tiempo una calidad en la deliberación que satisfaga esa definición que vimos muy idealista en la lámina anterior, pero que es la que nos hace sentir que eso que se está aprobando, esa decisión que se está tomando, es en realidad en beneficio de las y los ciudadanos en un sentido amplio. Fíjense qué pasa si nos centramos solamente en la efectividad de la negociación. Es ese cuadrante azul que habla de acuerdos sin deliberación. Les puse ese ejemplo del sindicato de telefonistas y la empresa de Telmex, que pues se hizo entre esos dos actores sin que hubiera una deliberación más amplia de la ciudadanía, que incluyera a los usuarios, a los ciudadanos y sus intereses y sus puntos de vista sobre esa negociación. Entonces, ese es un buen ejemplo, pero hay también otros que se han impulsado en este país y que han generado mucha molestia en algunos sectores. La reforma educativa, por ejemplo, no incluyó en la negociación al sindicato en su momento, y eso le restó legitimidad a esa reforma. También podemos tener muchos foros y muchas discusiones y que todo el mundo participe y vaya y dé su punto de vista, y de eso hay mucho en el Congreso de pronto, donde todos vamos y hablamos y opinamos y no se llega a un acuerdo. Un ejemplo que se me ocurre de esta deliberación democrática sin acuerdo son todas las conversaciones que han empezado a tenerse y los foros que ha habido sobre la despenalización de la marihuana,
que incluso se ha puesto sobre la mesa, que puede tener algunos beneficios para la salud, que la Corte ha decidido que es algo que debería de entrar dentro del desarrollo del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Sin embargo, no ha habido acuerdos, no ha habido negociaciones efectivas que permitan traducir esa deliberación democrática en acuerdos. Y bueno, obviamente también hay temas que ni se negocian ni se deliberan, eso es el cuadrante rojo. Hay muchos asuntos que luego se evitan y que tristemente se perpetúan esas problemáticas. El reto y lo que hemos visto en nuestras investigaciones de las negociaciones políticas, que es posible, es ubicarnos en ese cuadrante superior de acuerdos que son legítimos, porque hay una calidad de la deliberación que lo sustentan, y que son efectivos porque efectivamente integran las necesidades e intereses de quienes participan en las negociaciones. Y esa mezcla de legitimidad y estabilidad es justo lo que les da estabilidad en el tiempo. Las reformas que dieron origen al IFE y después al INE tienen justamente esta característica de ser acuerdos legítimos, efectivos, que han sido estables. Y las reformas en todo caso han sido progresivas para construir sobre los avances anteriores. En resumen, la capacidad de integrar y articular diferentes perspectivas e intereses es una fuente de poder para gestionar asertivamente la agenda propia, en un sentido estratégico, pero también para construir procesos de cambio que sean legítimos con base en el diálogo. En ese sentido hay un valor ético, es decir, poder en un sentido ético. Y les dejo esta definición de Hannah Arendt, que dice que el poder corresponde a la capacidad humana no simplemente para actuar, sino para actuar concertadamente. El poder nunca es propiedad de un individuo, pertenece a un grupo y sigue existiendo mientras el grupo se mantenga unido. Es decir, mientras podamos justamente integrar y articular los intereses y perspectivas de ese grupo e inclusive irlo ampliando al incluir más perspectivas y más intereses. Cuando decimos que alguien está en el poder, nos referimos realmente a que tiene poder de cierto número de personas para actuar en su nombre. Y un ejemplo de alguien que fue durante 16 años la mujer más poderosa del planeta es Angela Merkel. Ella fue reconocida por su capacidad de conformar coaliciones amplias, de hacerlo dentro de su país y de hacerlo a nivel global para impulsar temas tan importantes como el desarme nuclear y también agendas de sustentabilidad. Y aquí hay dos citas que les dejo de ella. Una dice: a veces me consideran una retrasadora permanente, pero creo que es esencial y extremadamente importante llevar a la gente y realmente escucharla en las conversaciones públicas. Otra cita de ella que dice: todos en política debemos asegurarnos de que las decisiones no dependan de un solo grupo de interés. Un buen acuerdo es en el que todos hacen una contribución. Muchas gracias.